Entonces le dan, por ejemplo, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más sucesivamente y le modelan como simplemente más enésimo al cuadrado, ¿ya? Y me dice que eso converge, es decir, que el resultado es igual a n que multiplica a n más 1 que multiplica a 2n más 1 dividido para 6, ¿ya? Estamos hasta ahí más o menos. Está claro esta situación que tiene. Ahora, lo que le piden es demostrar a través de inducción matemática que eso se cumple, es decir, que eso es precisamente esto es igual a esto. Entonces, para nosotros demostrar por inducción matemática, se tiene dos pasos. El primero es demostrar que se cumple digamos esto, le llaman una sumatoria. Pues asumimos como esto como una hipótesis de P sub n, ¿sí? Es decir, asumimos que esto es, por ejemplo, P sub n, ¿sí? Es una proposición. Ahora, siendo una proposición ello, asumimos que esto es verdadero de inicio. Entonces, si asumimos que es verdadero, lo primero que debemos demostrar es que se cumple para P de 1, ¿ya? Es decir, que para el primer elemento se cumple. Esa es la primera condición, que se cumpla para el primer elemento. La segunda condición es que se cumpla para, podemos poner n más 1 o ustedes están usando para k más 1. ¿Estamos claros hasta ahí, Erika? Sí. Entonces, asumimos que P sub n es verdadero, ¿sí? Asumimos primero esto de aquí. Asumimos como que fuese verdadero, ¿ya? Asumimos la hipótesis como verdadera y evaluamos para el primer caso, es decir, evaluamos para P sub 1, ¿ya? ¿Qué significa P sub 1? P sub 1 significa que yo evalúo el primer elemento. Entonces, por ejemplo, evalúo tanto aquí a la izquierda como a la derecha. Si yo evalúo a la izquierda, note que el primer elemento es poner aquí 1, ¿ya? Sería 1 al cuadrado, ¿ya? O si no, es lo mismo que el primer elemento de acá, 1 al cuadrado. Entonces, note que aquí va a quedar 1 al cuadrado, que ya vemos que queda, obviamente, 1. Y evaluamos esto también a la derecha, que debe cumplirse. Entonces, evaluamos P sub 1, ¿ya? Es igual, y evaluamos acá, por ejemplo, 1 que multiplica a 1 más 1, que multiplica 2 por 1 más 1, todo esto sobre 6, ¿ya? Desarrollamos eso de ahí, por ejemplo, 1 más 1 se hace 2, 1 multiplicado por 2 sigue siendo un 2 aquí, 2 por 1 es 2, más 1 se hace 3, ¿ya? Y esto sobre 6. 2 por 3 es 6, 6 sobre 6, sigue quedando 1. Entonces note que lo de la izquierda se cumple con la derecha para el primer elemento. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Esa es la primera que nosotros debemos verificar. Una vez que se cumple la primera condición para el primer elemento, buscamos cumplir para la segunda condición, que es k más 1. ¿Ya? ¿Qué significa que sea esto k más 1? Que es el siguiente elemento de esto de aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 1 al cuadrado. Vamos a volver a escribir. ¿Ya? Esta es la primera condición. Para cumplir la segunda condición, tenemos, por ejemplo, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más, etcétera, y llegamos hasta n cuadrado, ¿sí? Pero nosotros no queremos saber para este elemento, sino para el siguiente elemento, ¿ya? ¿Y cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento es n más 1. N más 1 al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Por qué le pone más? Ya vamos a poner, déjeme un ratito, esto voy a borrar y voy a poner este 1 por acá para tener espacio, ¿ya? Note que aquí está la secuencia, tiene escrita hasta dónde, hasta el enésimo elemento, hasta el elemento en la posición n. ¿Estamos hasta ahí? Lo que usted ahora busca demostrar es que se cumpla esto o se siga cumpliendo para los siguientes elementos. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo tengo que analizar qué pasa, pero ya no en el elemento n, sino en el elemento n más 1 o en el elemento k más 1. No sé, bueno, pongamos aquí, por ejemplo, vamos a usar la k. Esto es k al cuadrado. No sé si usaban la k o usaban la n ustedes. La N. Ya, entonces, quedémonos con n, ¿ya? Entonces, lo que buscamos demostrar es para el siguiente elemento, ¿ya? Es decir, debe esto cumplirse como se cumple para n, tiene que seguirse cumpliendo con el siguiente. Por ejemplo, si se cumple para el 3, tiene que seguirse cumpliendo para el 4, tiene que seguirse cumpliendo para el 5. Entonces, ¿cómo generalizamos eso? Es estableciendo que se cumple para n cuadrado y que tendría que cumplirse para el siguiente. Entonces, note que el siguiente, si nosotros vamos 1, 2, 3, aquí ya llegamos al n, el siguiente ¿cuál es? N más 1 al cuadrado, porque sigue la misma regla de formación. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Entonces debería cumplirse y esto debería quedar lo siguiente. Debería quedar esto de aquí. Es decir, debería quedar n. Ya, ok.
En vez de n, ahora ¿qué voy a poner? Note que el último elemento ahora ¿cuánto es? Es n más 1. 1. Entonces O ahora sea que en vez de poner K más 1, es N más 1. depende ahí, o sea, hay libros que le permiten usar k más 1 y otros, o bueno, que otros que le indican que use n más 1. Se puede usar cualquiera de los dos. Se Ya. busca, es que esto es indiferente, se puede usar k o se puede usar n. Entonces acá generalmente buscamos demostrar para el n más 1 o si no para el k más 1, que es lo mismo, solamente cambia la letra. ¿Estamos? Sí, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted en vez de escribir n, ¿ya? Bueno, hay dos situaciones. Por ejemplo, cuando se usa la K, aquí se cambia y ya no se pone, por ejemplo, N, sino obviamente se pone K. Y generalmente es para diferenciar la original de la demostración, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos usar con el K, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llegamos a K cuadrado, ¿ya? Llegamos a K más 1, ¿ya? Al cuadrado, y entonces acá escribimos la relación con K más 1. Entonces, en vez de N, ahora nosotros vamos a poner ¿qué? Vamos a poner K más 1. ¿Estamos claros? Sí, Al tener k más 1, nos queda lo siguiente. Nos queda k más 1, nos queda, en vez de aquí n, ahora va k más 1, pero también más 1. En vez de 2n, va 2 que multiplica al k más 1, ¿ya? Y luego más 1, voy a poner aquí en recorchetes para que se entienda. Y obviamente esto dividido para 6. ¿Se entiende lo que hice? sí, Entonces, en vez del n, note que aquí estaba el n, voy a solamente a resaltar, aquí estaba el n, aquí estaba el n, aquí estaba también el n, ¿ya? Entonces, en vez de poner n, ahora pongo ¿qué? Pongo k más 1, porque este ahora es mi enésimo elemento, mi último elemento. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Si reacomodamos esto de aquí, solamente para ver a dónde debemos llegar, note que esto, bueno, queda k más 1, que no cambia en nada. Aquí queda k más 1, queda k más 2, ¿ya? Aquí esto puedo dejar de esta manera, podemos desarrollar, por ejemplo, 2 por k simplemente se va a hacer 2k. Y aquí 2 por 1 se hace 2, más 1 simplemente se hace 3. ¿Estamos claros hasta ahí? sí. ¿Ya? Todo esto dividido para 6. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas desde esta parte? No, hasta esa parte no hay ¿Ya? todavía. Entonces, ¿cuál es la situación? Es que asumimos que esto es verdadero. Entonces, asumimos que p de k más 1, ¿ya? Es verdadero, ¿ya? Y vamos a tratar de demostrar, ¿ya? Que esto también se cumple viniendo desde el otro lado. Note que nosotros hemos hecho cumplir esto en el lado derecho, o bueno, viniendo del lado izquierdo. Note que aquí aumentamos y obviamente la consecuencia está acá. Y decimos debe quedar este resultado, ¿ya? Ahora, si usted nota, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto de acá? La diferencia, ¿Cuál es la diferencia entre esta de rojo, que es nuestra original, con esta que nosotros estamos planteando con K más 1? la diferencia sería que en la segunda se está usando K al cuadrado y K más 1. Ya, perfecto. Note que la diferencia, usted tiene estos elementos. Tiene el 1 al cuadrado, tiene el 1 al cuadrado. Tiene el 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Tiene 3 cuadrado, 3 cuadrado. Suma, suma, suma hasta n cuadrado, que es el equivalente a k cuadrado. Y note que en este lado yo estoy sumando, ¿qué? Estoy sumando k más 1. ¿Estamos claros? Entonces, hago lo mismo, pero hago esto ahora a la derecha. Es decir, vuelvo a escribir, ya esto sería la parte que busco demostrar. Tengo 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más. Tengo el k cuadrado, pero ahora yo digo, voy a sumarle, estoy haciendo lo mismo que teníamos al inicio, voy a sumarle k más 1 elevado al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Pero ahora yo no estoy diciendo que estoy generando el siguiente elemento, sino que yo estoy agregando el siguiente elemento. Entonces, ¿esto qué significa? Que a mi original le estoy sumando este elemento de aquí, ¿sí? Entonces, a esta de aquí, vamos a reescribir esta de acá, tal como está con el k, con este k. Por ejemplo, sería k que multiplica a k más 1, que multiplica a 2k más 1, sobre 6, ¿ya? A esto de aquí, ¿ya? Le sumo ahora ¿qué? Le sumo esto que estoy agregando. Le sumo más k más 1 elevado al cuadrado. ¿Se entiende lo que hice o no todavía? sí, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el hecho? Es que ahora esta parte, que es la diferente, por eso se llama inducción, que es diferente al razonamiento de acá. Acá es un planteamiento en el cual genero el siguiente elemento y el siguiente elemento debe generar esta sumatoria o este resultado. Ahora digo, no genero el elemento, sino agrego el elemento.
Entonces agrego a la izquierda, agrego a la derecha y hago operación en esto de acá. Hago operación y debe quedar lo mismo que lo de acá. Si queda lo mismo, se está cumpliendo la igualdad por inducción matemática. Caso contrario, no se puede concluir que sean iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles las operaciones acá? Generalmente es sacar denominador en común. Note que si yo saco denominador en común, sacaría, por ejemplo, el 6. 6 para 6 es a 1 y me queda k, que multiplica k más 1, que multiplica 2k más 1, más, aquí debajo hay un 1, 6 para 1 es a 6, que multiplica lo de arriba, perdón, sí, 6 para 1 es 6, que multiplica lo de arriba, que es 6k más 1 elevado al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí lo que hice? Sí, hasta ahí sí. Luego, aquí tengo que buscarle hacerle parecer a lo de acá. Si usted nota, yo podría empezar a multiplicar, a separar, etcétera, pero va a ser complicado si yo le abro a esto. Tengo que tratarle de comprimir. Entonces, note que aquí usted tiene dos elementos, este de aquí y el de acá. Y estos tienen algo en parecido. ¿Qué tienen de parecido el de aquí, el de la derecha, y este de la izquierda? K más 1. Perfecto, tienen igual k más 1, entonces yo puedo sacar factor común k más 1. Si yo saco factor común k más 1, si saco factor común k más 1, note que quito esto de aquí y me queda solo esto de acá. Me queda k que multiplica a 2k más 1, ¿ya? Más, y como quité un k más 1, queda solo 6 que multiplica a k más 1. ¿Se entiende hasta ahí? Hasta ahí sí. ¿Ya? Obviamente, bueno, aquí quitamos el k más 1 y ya nos queda, note que ya empiezo a hacerle parecer el 6, ya es del 6 de abajo. El k más 1 ya es del k más 1. Y esto tengo que buscarle acomodar o algo hacerle para empezar a llegar hacia atrás, ¿ya? Entonces vamos a desarrollarle esto, bueno, vamos a desarrollar aquí abajo y un poco allá en la parte de arriba, ¿ya? Entonces aquí voy a tener k más 1 y realizo esta multiplicación. Por ejemplo, me tocaría abrir aquí, toca abrir porque no hay como sacar nada en común. K por 2k me queda 2k al cuadrado, ¿estamos? K por 1 simplemente más k. Más 6 por k, 6k, ¿ya? Y más 6. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Y todo esto dividido para 6. ¿Ya? Vamos viendo, listo. ¿Está claro hasta esa parte? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? no, hasta ahí está todo claro. Por cuestiones de espacio, voy a acomodarle la parte de acá, ¿sí? Pero esto debería ir todo hacia abajo, ¿estamos? Ya, ya. O bueno, ya, sí. Todo debería ir hacia abajo. Si usted nota lo que le había dicho, queremos hacer parecer a esto de acá. Y si usted nota, ya se parece el K más 1, lo que me falta hacer parecer es esta parte de aquí. De hecho, voy a acomodarle a priori por acá. Voy a tratar de acomodar. Esto va a ser igual a lo siguiente. Note que ya tengo K más 1. Vamos a seguir dejando este K más 1. Y si reducimos lo de acá, me queda 2K al cuadrado. 2K al cuadrado. Note que tiene K más 6K, se hace 7K, más 7K, y me queda más 6, más 6. Todo esto dividido para 6. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces note que lo que me queda por factorizar es esto de acá, ¿ya? ¿Cómo factorizo eso? Ideas, eso sí voy a llevarlo por acá. ¿Cómo factorizo eso de ahí? A ver, es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Eso mismo, ¿sí? Tengo 2K al cuadrado más 7K y más 6. Esto se factorizaba a través del método de aspas, no sé si se acuerda, tal vez aprendió ese método, o si no, el método que yo multiplico aquí por el primer elemento, que es el 2. ¿Estamos claros? Sí, ¿Qué método vio? ¿Aspas o multiplicando el 2 de acá? multiplicando. ¿No? Entonces, como multiplico este 2, divido también para 2. ¿Para qué? Para no alterar. Entonces, cuando multiplico se forma acá 4K al cuadrado más, y aquí recuerda que no hago la multiplicación, dejo expresada la multiplicación. 7 que multiplica a 2K más 6 por 2 se hace 2. Y esto queda dividido para 2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Esto de aquí se abría dos paréntesis, por ejemplo, 1 y 2. Pongo la una raíz que es 2K. Y esta raíz tiene que aparecer acá, y por eso dejábamos esta misma raíz, que sigue siendo 2K. ¿Ya? Y buscábamos dos números que multiplicados nos den lo de aquí, que sería 12, y sumados nos den 7. ¿Qué números puede ser? Bueno, los signos, recuerda el primero es aquí más, y el otro es la multiplicación. Más por más sigue siendo más. ¿Ya? ¿Qué números puede ser? No. Ya voy a.
Déjame ver ya. Véale, usted eso también lo sigo bien. 4 y 3, si no me equivoco. Sí, 4. ¿No? 4 por 3 es 12 y más 4 más 3 es más 7. ¿Estamos claros? Sí, Esto recordemos que tiene que dividirse para 2. Y entonces de aquí lo que hacíamos era sacar factor común. Por ejemplo, de 2k más 4 puedo sacar factor común 2, que me quedaría k más 2. Y acá me queda 2k más 3. Todo esto sobre 2. 2 con el 2 se elimina. 2 con 2 se elimina. Y la factorización entonces me deja k más 2 que multiplica a 2k más 3. ¿Estamos? sí, Entonces, ¿eso qué implica? Que esto de aquí se reduce finalmente a k más 1, que multiplica a k más 2, y que multiplica a 2k más 3. 2k más 3. Todo esto dividido para 6. ¿Se entiende? sí, Y entonces comprobamos que esto de aquí, que planteamos como p de k más 1, que es verdadero, ¿ya? Este puntito, bueno, voy a poner aquí una flecha, es igual a esto de acá. ¿Se entiende más o menos? sí, Estas dos expresiones, esta de aquí es igual a esta de acá. Claro que por el espacio no ayuda, pero generalmente se pone como esto va abajo, se pone una flechita. Esto es igual a este otro de acá. ¿Estamos claros? Y sí, entonces, habiendo demostrado esa igualdad, se dice que entonces esto es verdadero. Entonces ahí sí anoto que PDN es verdadero. Es decir, que se cumple o se pone, bueno, acá abajo se pone LQQD, lo que queríamos demostrar. ¿Estamos? sí, pero ve, a mí en el colegio me dieron como que a la expresión que me queda al final, que sería K más 1, K más 2 y 2K más 3 sobre 6, había que hacerle cuando K más 1 es igual a N y reemplazar con N todas las K más 1 y que me quede el resultado que quedaría en la primera de arriba, que es N que multiplica N más 1, es. Ya. Ok. Ya, entonces, ¿cuál le hacían, cuál le enseñaron supongo que le enseñaron esto, sumar en el un lado y sumar en el otro lado, ¿verdad? Sí, verá, me hacían primero hacer con que n era igual a 1, a 2, a 3, y de ahí cuando n valía k, y cuando n valía k más 1, y al momento que se reemplazaba k más 1, se sacaba un término de posición que se reemplazaba vuelta en la parte donde se reemplazaba con k. Ya. Ahí viene, bueno, distintos conceptos. En pocas palabras, usted llega a esta parte de aquí. ¿Estamos claros? Eso sí hacían también, ¿o no? Claro, llegar hasta esa parte, sí, de ahí tenemos que reemplazar a k más 1 con n para que nos salga la expresión que está arriba. Ya. Puede hacerse eso de ahí, y de hecho no es muy complicado, ¿ya? Voy a borrar esta parte de la primera, ¿sí? La primera demostración que es básica, que se cumple para el primer elemento. ¿Estamos? Entonces, si le hacen esa situación, usted llega, digamos que llega a este elemento de aquí. Lo primero es que tenemos que partir desde aquí. Si partimos desde acá, es obvio que esto va a cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando el elemento n igual a k más 1. ¿Ya? Note que usted está estableciendo que n es igual a k más 1. Entonces, si usted llega a esta respuesta y de aquí regresa a decir n es igual a k más 1, note que va a regresar acá. Es lógico, va siempre a cumplirse. Entonces, lo que tiene que partir es desde acá. Saber que yo sumo el elemento k más 1 al un lado, sumo el k más 1 al otro lado. ¿Ya? Desarrollo esto de aquí y llego a esta expresión. Una vez que llego a esta expresión, la idea, según la demostración que usted le han dado, la explicación que le he dado, es regresar a esta de acá. ¿Sí? Regresar sabiendo que yo estoy poniendo o proponiendo con el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento es que n valga ¿cuánto? Valga k más 1. ¿Estamos? Entonces, Sí, ¿qué hacemos? Tenemos esta expresión, tenemos la expresión de p de k más 1, ok, p de k más 1, que es igual a todo eso de ahí, que es k más 1, que multiplica a k más 2, que multiplica a 2k más 3, sobre 6, ¿ya? Entonces la idea es obviamente regresar hacia acá, es decir, demostrar que esto converge nuevamente ahí. Entonces note que aquí tentativamente buscaríamos regresar a n, porque estamos haciendo que esto regrese a ser n, ¿estamos? sí, Entonces, para hacer ello, en algunas partes va a ser obvio. Por ejemplo, aquí va a ser directamente, o se va a cumplir directamente, k más 1 enseguida se transforma en n. ¿Estamos claros? Pero acá sí, vamos a tener inconveniente en k más 2. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una de las estrategias es encontrar el equivalente de k.
Entonces yo despejo, está sumando, pasa restando. Digo, n menos 1 es igual a k. Entonces donde ve acá, ahora reemplazo n menos 1. Es una de las formas. Ya vamos a ver otra tal vez que pueda servir. Entonces tengo n menos 1, va a quedar aquí n menos 1 en vez de k, n menos 1 más 2. Y acá 2 en vez de k ponemos n menos 1. Y note que no es que estamos inventándonos ese n menos 1, sino sale de la relación que estamos analizando. Más 3 y todo esto sobre 6. Si damos desarrollo a eso de ahí, nos va a quedar simplemente n más 1 menos 1, perdón, más 2 menos 1, n más 1, ¿ya? Y acá, por ejemplo, 2 por n se va a hacer 2n menos 2 más 3. Todo esto sobre 6. Si finalmente desarrollamos esto de aquí, creo que está bien multiplicado, sí. N, que multiplica a n más 1, y acá me quedaría 2n, y 3 menos 2 se hace 1. Más 1. Todo esto sobre 6. ¿Ya? Y esto es lo que queríamos demostrar o lo que queríamos regresar. ¿Se entiende? Era más o menos ello la situación. Sí, ahí así nos enseña. Ya. Son dos caminos. Por ejemplo, personalmente como aprendí, es partiendo de que genero el n más 1. Es decir, sé a dónde voy a llegar o sé a dónde tengo que llegar. ¿Ya? Entonces hacemos la suma y buscamos llegar a lo mismo. Entonces buscamos llegar a lo mismo, decimos está demostrado. La otra forma que es bastante, bueno, es más, digamos, un poquito más sencilla, o es desde otra perspectiva, pero no lo he visto muy frecuente en libros, es precisamente lo que ustedes le están enseñando, que usted genere el K más 1, pero eso sí hay que tener cuidado de generar el K más 1 a través de suma, es decir, a través de agregar a la derecha 1 y agregar a la derecha 2, no a través de poner el K más 1 aquí. Si yo pongo el K más 1 aquí y luego trato de regresar al N, se va a cumplir, porque obviamente estoy partiendo en la misma ecuación y regresando desde la misma ecuación. La demostración trabajaría en agregar k más 1 a la derecha, en el un lado, y k más 1 a la derecha, y llego a la expresión. Al llegar a la expresión, lo que hago es ahora hacer esta especie de cambio de variable, es decir, n es mi k más 1. Entonces, donde tengo k más 1, reemplazo directamente. Si no, despejo. Está sumando, pasa restando, y reemplazo los equivalentes. En vez de k pongo n, y ahí sí regreso a la original que teníamos. ¿Estamos claros? Sí, ya quedó. Las preguntas, ¿no? Revisamos otro. Sí, porfis. Cópiale, tomen una foto de esto y pasemos. Ya. Listo, ¿puedo borrar eso de ahí? Sí. Listo.